procesos inflamatorios por encima o por debajo del diafragma, que pueden estar referidos o irradiados hacia el hombro y cuello, ¿no? Y puede acompañarse de paresia del músculo afectado. El tumor de Pancoas es muy importante que lo sepan, ¿no? El tumor de Pancoas es el tumor del vértice superior que compromete el plexo braquial y del plexo braquial, ¿no? Al comprometer el plexo braquial, ¿qué es lo que va a producir? Un dolor intenso en el hombro, ¿no? El hombro del lado afectado, obviamente, ¿no? Y que puede haber síndrome se puede acompañar de Claude-Bernard Horner, ¿no? Donde se caracteriza por ptosis palpebral, ¿no? Progresivamente va cayendo el párpado, ¿no? Sin ninguna otra causa, miosis, enostalmos y anhidrosis facial, ¿no? Entonces, esto es cuando se afecta el ganglio estriado, ¿no? Entonces, estos tumores generalmente son malignos, ¿no? Son de células pequeñas o epidermoides, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante determinar o creerle al paciente, ¿no? El tipo de dolor que tiene. Estos dolores, porque muchas veces se confunden con dolores musculares y no lo es así, ¿no? Son tumores que pueden ser por cáncer y obviamente la vida del paciente muy comprometida. Síndrome de Tietze, que es una inflamación local de la unión costocondral o condroesternal, lo que uno llama una condritis, ¿no? Que se aprecia aumento del volumen por tumefacción, como ven en la figura, ¿no? Puede ser unilateral y se localiza a nivel de primer, segundo o tercera articulación. ¿No? Entonces, estos son costocondrales, o sea, una costocondritis, ¿no? Que si bien es muy doloroso, pues no afecta severamente la vida del paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene dolor, ¿no? Hay que descartar causas principalmente mortales, como un infarto de miocardio, como un trombolismo pulmonar, como disección aórtica, como neumotoras a tensión, ¿no? Hay que determinar la edad del paciente para ver la causa, factores de riesgo, ¿no? En cuanto a sus antecedentes patológicos, respiratorios y no respiratorios, ¿no? Y todas las características del dolor y síntomas acompañantes como disnea, como tos, etcétera, ¿no? Y tratamientos recibidos. Con estos tratamientos mejoró el dolor, empeoró el dolor, sigue igual el dolor, entonces es muy importante determinar esto. Entonces, esto es en cuanto a los síntomas respiratorios más importantes. ¿Alguna pregunta en cuanto a los síntomas respiratorios? Yo supongo que no por la hora que estamos. Seguimos con el examen físico. En el examen físico respiratorio, ¿no? Entonces está lo que es la parte de inspección, palpación, percusión y escultación, ¿no? Entonces, en la inspección que vamos a ver, en sí el paciente primero lo vemos en forma general, donde determinamos el estado de nutrición, ¿no? El paciente desde que va ingresando a nuestro consultorio, desde que lo vamos viendo en la cama, ¿no? Si es que está hospitalizado, entonces ya vamos evaluándolo, ¿no? El médico tiene que ser muy observador, ¿no? Por ejemplo, determinamos el estado de nutrición, si es que hay cianosis, ¿no? Si es que hay aleteo nasal o uso de músculos accesorios, la fascia, ¿no? Que nos puede llevar ya a signos de insuficiencia respiratoria u otro tipo de patologías. Entonces, en la inspección del tórax, primero vamos a ver en la piel, ¿no? En la piel, si es que hay nevos en araña, que nos puede llevar a pensar hepatopatías, cicatrices, ¿no? Que puede ser por cirugías o traumatismo, por ejemplo, una gran cicatriz quirúrgica debajo de la escápula, ¿no? Significa que el paciente lo operaron del tórax y habría que preguntar por qué lo operaron del tórax, ¿no? Fístulas, ¿no? Presencia de fístulas, etcétera, ¿no? Circulación venosa colateral, que puede haber, por ejemplo, en un síndrome de vena cava superior, ¿no? Y que nos puede llevar a tumores del mediastino, ¿no? La presencia del tejido celular subcutáneo, cómo está, ¿no? El paciente está obeso, está desnutrido, etcétera. Y la parte muscular, ¿no? También es importante. Entonces, en la inspección del tórax estático, tenemos que determinar deformaciones.
¿no? Estas deformaciones son bilaterales unilaterales, ¿no? Entonces, este es el tórax normal, el tórax enfisematoso, donde aumenta su diámetro anteroposterior, si fue escoliótico, por alteraciones en la columna vertebral, ¿no? El pectus cavatum, cuando nacen el esternón deprimido, y el pectum carinatum, cuando es lo contrario, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de tórax, ¿no? Y de ahí tenemos inspección de tórax dinámico, ¿no? Donde tenemos el tipo respiratorio. ¿Cuál es lo normal? Que en la mujer la respiración predomine hacia el costal superior y en el hombre costo abdominal, ¿no? Y abdominal en el niño, ¿no? Entonces, cuando hay alguna alteración en este tipo respiratorio, ¿no? Entonces ya significa que hay una patología, ¿no? Que está produciendo, ¿no? Patología pulmonar o no pulmonar que puede estar produciendo alteraciones ya desde allá en el tipo respiratorio. La frecuencia respiratoria, ¿no? Si hay taquignia, bradignia, amplitud respiratoria, bactignia o hipognia, ¿no? La bactignia, donde no se afecta la frecuencia respiratoria, sino la amplitud, ¿no? De la frecuencia de la respiración, ¿no? Alteraciones en el ritmo respiratorio, como ya habíamos hablado antes, como la respiración de Cheyne-Stokes, que está relacionado a trastornos neurológicos, de Biot, que está relacionado a meningitis, y el de Kussmaul, que está relacionado a acidosis metabólica, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a la inspección, ¿no? Puedes también determinar la amplexación, si está bilateral, si está aumentada, si está disminuido en alguno de los lados del tórax, ¿no? De ahí tenemos la palpación. Entonces, en la palpación tenemos que ver puntos dolorosos, ¿no? Entonces, alteraciones en la sensibilidad, como en la osteocondritis, ¿no? Si es que hay frémito o roce pleural, que generalmente esto es sin inspiración y se determina en la región infraxilar e inframamaria, como en las pleuritis secas, ¿no? Inflamaciones de la pleura, pero sin haber derrame pleural. A eso se refiere con pleuritis seca. Frémito brónquico o roncus palpable por secreciones espesas que se modifican con la tos, ¿no? Entonces el paciente inclusive escucha sus roncantes, ¿no? Pero que uno lo puede determinar a través de la palpación. Presencia de enopatías, ¿no? Entonces las cadenas ganglionares deben ser evaluadas generalmente en la parte supraclavicular, cuello, axila, que nos puede condicionar o nos puede orientar hacia patologías como cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? Y tumefacción mamaria, ¿no? Si es que hay problemas, puede haber, por ejemplo, un cáncer de mama, ¿no? Entonces, en cuanto a la expansión torácica, en cuanto hay una evaluación de los vértices y una evaluación de las bases, ¿no? En cuanto a los vértices, en la parte posterior vas a poner los dedos a nivel de C7 y tus manos van a pasar, tus dedos van a pasar un poco lo que son las clavículas, ¿no? Entonces, uno va a sentir esta amplexación a nivel de las fosas supraclaviculares, ¿no? Entonces, esa es la amplexación de las vértices, ¿no? Puede estar disminuido uno o no, o bilateralmente, dependiendo de la patología, ¿no? En las bases puedes poner en el tórax posterior a nivel de 10, ¿no? Y tienes que determinar la separación de los dedos, que tiene que ser entre 1 y 2 centímetros, si esto es bilateral, ¿no? O hay una asimetría en esta expansión torácica. Evaluación de las vibraciones vocales, ¿no? Mediante estos dos métodos, ¿no? Que puede ser con el borde cubital de las manos o con las palmas adoptando la forma del tórax, ¿no? Entonces puede estar aumentada en condensaciones, puede estar disminuida en atelectasias, derrame pleural, neumotoras, obesidad, ¿no? O puede estar abolida, total, o sea, no se escucha nada, disminuida, como dice su nombre, ¿no? El paciente le dicen hacer 33, 33, 33, 33, ¿no? Porque ese 33 es lo que más produce vibración en el tórax, por eso se dice esa palabra, ¿no? Entonces, cuando está disminuido puede haber esto, ¿no? Cuando está abolido puede haber derrames plurales de mayor volumen, que son los masivos, y neumotoras total, ¿no? Siempre
se evalúa en forma simétrica, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿no? En la parte de arriba, siempre evaluar la parte interescapular, ¿no? La parte interescapular, porque si ustedes lo hacen, estas determinación de vibraciones vocales, etcétera, encima de las escápulas, pues les va a salir alterado, por lo que las escápulas, pues, te producen lo que es como no deja pasar bien el sonido, en otras palabras, y te puede parecer que esté disminuido y no lo es así, ¿no? Y yéndose hacia abajo y siempre yéndose hacia las regiones laterales, ¿no? Después tenemos lo que son la percusión, ¿no? En la percusión puede haber matidez o submatidez, ¿no? En patologías como la neumonía, atelectasia, grandes tumores, derrames plurales, etcétera, ¿no? Entonces, se utiliza esta técnica dígito digital, ¿no? ¿No? Que cuando es en el tórax, tú tienes que poner los dedos en el espacio intercostal, que tus dedos sigan el espacio intercostal, ¿no? Y percutir, ¿no? ¿No? Y puedes inclusive poner varios dedos a nivel de los diferentes espacios intercostales y te puedes determinar inclusive así más fácil el cambio en la sonoridad, ¿no? Entonces, cuando hay matidez o submatidez, puedes estar pensando que puede haber en ese lugar neumonía, telectasia, grandes tumores, derrames plurales. Cuando hay lo contrario, una hipersonoridad o timpanismo, puede haber neumotórax, enfisema pulmonar, crisis asmáticas. En la auscultación tenemos alteraciones del murmullo vesicular, cual puede estar aumentado por ejemplo, en ejercicio, en acidosis metabólica. Disminuido o abolido está el murmullo vesicular como telectasia, derrames plurales de gran volumen, neumotórax, ¿no? Puede haber soplo tubárico, que se presenta en la condensación, soplo plural, en el derrame plural, y soplo onfódico cavernoso cavitario, como dice su nombre, cuando hay una cavitación, ¿no? Dentro de los ruidos agregados, y ya creo que con esto estoy terminando, pueden haber estertores secos o continuos, ¿no? Como las sibilancias y los roncantes, que son relacionados a la parte bronquial, y estertores húmedos como los crepitantes y subcrepitantes, ¿no? Crepitantes, cuya alteración es a nivel de los alveolos, y subcrepitantes a nivel de los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces, em, los crepitantes son en inspiración y los subcrepitantes, pues, inspiración, en toda la inspiración y a veces hasta tercio inicial de la expiración, ¿no? El frote pleural, de ahí tenemos frote pleural, ¿no? En que puede estar presente en la pleuritis. En cuanto a alteraciones en la auscultación de la voz, puede estar disminuida, como en la atelectasia, neumotoras, derrames pleurales. Puede haber broncofonía, puede haber pectoriloquia, ¿no? Como una principal es la pectoriloquia áfona o lo que es la voz cuchicheada. ¿No? Entonces, las sibilancias pueden estar eh, en ambos campos pulmonares, diseminadas en ambos campos pulmonares, que nos orienta hacia patologías como asma y EPOC, ¿no? Son, las sibilancias es cuando disminuye el lumen bronquial, sea por edema de la pared bronquial, sea porque un tumor está disminuyendo, ¿no? De afuera hacia adentro el lumen bronquial, ¿no? Sea por cuerpos extraños, sea por tumores dentro del lumen bronquial, entonces va a producir sibilancia, ¿no? Cuando son en ambos campos pulmonares, uno lo principal que va a pensar es en EPOC y asma. Pero cuando son sibilancias localizadas, regionales, uno tiene que pensar en patologías de esta magnitud, o sea, que solamente afectan una porción del aparato respiratorio, como secuelas pulmonares, como bronquictasias. Tienes que pensar en cuerpos extraños, tienes que pensar por ejemplo, en tumores, ¿no? Que estén afectando solo ese lugar. Entonces, es diferente
la presunción diagnóstica cuando se encuentra sibilantes diseminados que cuando encuentra sibilantes regionales, ¿no? Los roncantes relacionados a la movilización de secreciones en el árbol bronquial, generalmente en patologías como una bronquitis aguda, como una bronquitis crónica, ¿no? Todo lo que puede afectar la patología respiratoria del árbol bronquial. Los crepitantes, ¿no? Que se producen en inspiración, ¿no? Donde el alveolo, que generalmente la afectación está en el alveolo, y este alveolo lo normal es que esté abierto, lleno de aire, abierto por el surfactante, ¿no? Pulmonar, eso ya lo conocen ustedes, que hace no permite que colapse, ¿no? Entonces, pero cuando este aire es reemplazado con cualquier otra secreción, sea pus, sea moco, sea sangre, etcétera, ¿no? Entonces ese aire es reemplazado por otro tipo de sustancia, etcétera. Entonces el alveolo, ¿qué va a hacer, no? Va a colapsar, ¿no? Entonces el paciente toma aire, inspira. Entonces la inspiración al llegar al alveolo, ¿qué es lo que va a hacer? Es aperturarlo. Y esa apertura del alveolo es el que ustedes lo escuchan como crepitante, ¿no? Entonces, por eso es que es en la inspiración, ¿no? Entonces, ese es el crepitante. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque con esto terminaríamos en cuanto al examen físico y en cuanto a la sintomatología respiratoria. ¿Alguna pregunta? Voy a salir de la imagen compartida. Si no hubiera ninguna pregunta, bueno, doy por concluida la clase. Que tengan buenas noches, alumnos. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.